movimiento vibratorio. Primeramente, ¿alguna duda que tengan respecto a otros temas? Porque probablemente tengamos esta ayudantía, una más y ya el parcial. Y no sé cómo será la modalidad del examen parcial, ya que hubo problemas con otra materia. ¿Alguna duda que tengan respecto? No, ninguna. Gracias. Bueno, se puede ver, ¿no? Voy a acercarlo. Bueno, vamos a avanzar en un problema que sería un problema de vibraciones libres y ya vamos a complementar con otro problema para antes del examen para que tengan un repaso. Vamos a avanzar versiones libres, un problema principalmente, y pensaba avanzar en vibraciones amortiguadas, pero viendo lo mejor aquí creo que no corresponde mucho al tema y no preguntaré algo así al ingeniero, ya que este problema es más aplicando la teoría del libro del ingeniero, más que un problema práctico, ¿no? Seguramente se les voy a mostrar el problema de acá. Se los muestro, pero no va mucho el tema. Bueno, empezamos. El problema es el siguiente, dice. Una partícula cuya masa es de 1 gramo vibra con un MAS, es decir, movimiento armónico simple, de 2 milímetros de amplitud. Si se acuerdan, esta parte de aquí es justamente lo que llevan en física 102, ¿no? En física 2. Así que saben las ecuaciones. Obviamente, igualmente tenemos las ecuaciones, ¿no? Con estas de aquí. Tienen estas ecuaciones más otras condiciones que ya conocen, como aceleración máxima, velocidad máxima, etc. Pueden usarlas todas. Entonces, tenemos datos como son la amplitud, la masa, dice, su aceleración en los extremos es de 8 por 10 a la 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta es la aceleración máxima. Y nos dice, calcular la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio, es decir, en el centro. Pero como saben, esta va a estar por aquí, oscilando. Entonces nos pregunta en la posición, a ver qué color, central de equilibrio, y dice de 1,2. Ya puede ser 1,2 arriba o 1,2 abajo. Es indiferente. Por preferencia usamos 1,2 positivo, ¿no? Por cuestión de signos. Después dice, escribir una ecuación, no, escribir una ecuación que exprese la fuerza que actúa sobre la partícula en función de la posición en el tiempo. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se puede hacer fácilmente. Simplemente reemplazar datos. Y después dice, tenemos, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es de, bueno, 2828,4 milímetros sobre segundo. Bueno, entonces esta es la velocidad inicial. Tenemos varios datos y podemos seguir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la ecuación, ¿no? Es decir, la función de posición se la deriva, pedimos velocidad, se la deriva, tenemos aceleración. Ahora, dependiendo de las condiciones, podemos tener lo que sería velocidad máxima o aceleración máxima, ¿no? Ahora, ¿cuándo son máximos? Cuando estos valores de los ángulos, bueno, el coseno y el seno, valen 1. Entonces, en ese momento,
Esto equivale a la aceleración máxima y la velocidad máxima, correspondientemente. Son condiciones. Entonces, lo más fácil que podemos hacer aquí es trabajar con la condición máxima, es decir, con este valor de aquí. Ahora, como les he dicho, la condición de aceleración máxima es cuando este valor de seno se transforma en 1. Y nos queda simplemente esta parte. Reemplazando tenemos aquí 8 por 10 a la... Aquí lo puse mal. Esto es 10 a la 3. 8 por 10 a la 3 igual a la amplitud, ¿no? Que en este caso es 2 milímetros de amplitud. Ahora, el negativo se debe a cómo funciona el movimiento armónico simple. Es decir, cuando la partícula se encuentra acá arriba, supongamos, la aceleración es máxima, ¿no? Pero va en esta dirección. Igualmente si se encuentra abajo. Sigue trayectoria, llega a su mínimo, y en ese valor igualmente siempre es negativa. Entonces, negativo por la fórmula o por la dirección de la aceleración, la amplitud, que en este caso es un dato, y la velocidad angular, que es justo lo que estamos consiguiendo. Entonces, despejando velocidad angular, pasamos el 2 a dividir, este pasa al otro lado, no hay ningún problema. Ahora, del negativo pueden discernir, ya que estamos buscando únicamente valor numérico, ¿no? Es decir, no nos importa la dirección. Así que no hay ningún problema por eso. Lo interpretan y ya está. Entonces, pasan los valores. Este sería 10 a la 3 entre 10 a la menos 3 y baja a 6. Simple. Entonces tienen 8 medios por 10 a la 6. ¿Qué les queda? 2000 radianes sobre segundo. No se olviden que en estos temas tienen que trabajar siempre con radianes sobre segundo. Tengan cuidado. Igual, estas fórmulas de aquí trabajan con radianes. El ángulo alfa de aquí, que es el ángulo de... Bueno, ¿cómo se llama? El ángulo con el que parte la partícula, por así decirlo. Tiene un nombre exactamente, pero no me acuerdo en este momento el término. Pero este valor aquí tienen que usarlo en radianes y la calculadora en radianes. Si ustedes no usan la calculadora en radianes, van a tener un error. Y obviamente van a tener una respuesta errónea, ¿no? Entonces, tienen la velocidad angular en radianes, o pueden poner, por ejemplo, 2000 de 1 sobre segundo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, tenemos un valor más y pasamos, ¿no? Buscamos este valor al ángulo, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Ángulo de desfase, esto es. Ese es el ángulo de desfase. Es decir, no siempre partimos del origen, ¿no? Puede ser que la función de la posición esté desfasada. Por ejemplo, así. Entonces, este ángulo indica el desfase. ¿Cuánto desfase existe? Es como pueden ver en las funciones eléctricas, etcétera. El desfasaje de las corrientes con la tensión, cosas así. Van a verlo harto más adelante.
Bueno, podemos hallar este ángulo utilizando lo que serían las condiciones iniciales. Porque obviamente este ángulo se encuentra más fácil, con mayor facilidad si trabajan en la posición inicial, ¿no? Ya que este es el ángulo de fase inicial, presente al comienzo. Entonces, la condición inicial que tenemos acá arriba, es decir, lo que no da problema, en este caso es esta, la velocidad inicial. Ahora, aparte de ello, tenemos justamente aquí la amplitud, que ya es dato, la velocidad angular, que ya la conocemos, el tiempo, que es la variable, así que no importa, y justamente aquí el ángulo de fase. Así que trabajamos con ello. En este caso trabajamos con la segunda ecuación, es decir, la derivada de la posición, porque justamente lo que tenemos como dato inicial es la velocidad. Entonces, reemplazando, tenemos la velocidad igual a amplitud por velocidad angular por coseno de el ángulo, ¿no? En este caso es coseno de WT más phi. Pero como estamos hablando de el inicio, el tiempo vale cero, ¿no? Entonces, este término se anula. Todo valor por cero sale cero. Y te queda únicamente coseno de el ángulo de fase. Entonces, en este caso, el 2 pasa a dividir, 2000 pasa a dividir, y el coseno usamos la función inversa, obviamente en radianes, ¿no? Y tenemos aquí el valor, coseno de pi cuartos, que está en radianes. Ya pueden usar diferentes condiciones si es que quieren, bueno, ya pueden usar cualquier condición que ustedes necesiten o tengan como dato, ya sea que les dé la posición o la aceleración. Solo tienen que ver que cuando hablamos del inicio no se olviden que W por T vale cero, porque si no nunca van a poder despejarlo. Entonces, ya tenemos hecho lo que sería los valores que nos faltan, ¿no? Hemos conseguido la velocidad angular, hemos conseguido el ángulo de fase y tenemos las tres ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Son todos los datos que se necesitan. Si se dan cuenta ya tenemos todo, ¿no? Tenemos velocidad, tenemos aceleración, tenemos amplitudes, tenemos angulares, velocidades angulares y de fases. Tenemos todo dato posible que nos pueda faltar en las ecuaciones. Así que respondamos todas las preguntas que nos pueden dar, digamos. La primera, a ver, bueno, avancemos como está el libro. O bueno, esta parte de aquí. Para reemplazar la ecuación de posición, simplemente ponemos los datos, ¿no? Es decir, ecuación de posición, x igual a amplitud 2 por seno, W, que es la velocidad angular, 2000 t más pi cuartos. Aquí está la ecuación de posición en función del tiempo, ¿no? Simplemente reemplazamos los valores, que es la que puse aquí justamente. Ahora, si les pidiera la ecuación de velocidad y aceleración, simplemente la derivan esta función de acá. Y ya está. O si no quieren derivarla para más complicarse, reemplazan en estas ecuaciones de aquí, que es lo mismo. Entonces, la primera pregunta nos decía que hallemos la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición
de equilibrio. Y cuando la elongación es de 1,2 milímetros. Entonces, para la condición de 1,2 milímetros, simplemente reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Es decir, x, que es la posición, reemplazamos ahí. Ponemos el valor y tenemos únicamente una variable que despejamos. Es decir, 1,2 entre 2 igual a seno de 2000t más pi cuartos. El seno pasa como función inversa. Entonces, seno menos 1 de 1,2 sobre 2 igual a 2000t más pi cuartos. Y que hacemos el arreglo. Esto sale un valor, digámosle y menos pi cuartos entre 2000 igual a t. Y ya está hecho. Se cae el valor y ya está el tiempo. En este caso nos está dando un valor de menos 70,9 segundos. Ahora, que le salga negativo únicamente se refiere a que está antes de la referencia. Así que no se haga ningún problema. Es totalmente válido. Así que no hay ningún problema con que sea negativo. Como este es un movimiento armónico simple, el movimiento se repite todo el tiempo. Es decir, es el mismo movimiento. Así que salga negativo o positivo no es una gran dificultad. Y aquí está especificado. Parte negativa de la referencia. Es decir, en este eje tenemos el tiempo y la posición, ¿no? Y como está desfasado, obviamente empieza por acá, ¿ya? Se refiere únicamente de que ese tiempo que nos indicó se encontraba aquí. Bueno, está un poquito mal ubicado porque sería más o menos aquí. A ver. Más o menos por aquí. Ahí estaría el tiempo. Negativo si se ponen a ver la referencia, ¿no? Porque este sería el tiempo cero. O depende cómo está ubicado el diagrama. Si ustedes quieren el diagrama completo, bueno, esta función bien dibujada, lo que tienen que hacer simplemente es graficar esta función acá. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, la frecuencia de movimiento y la velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula, bueno, tenemos las ecuaciones, es decir, si tenemos la primera ecuación que era x igual a 2 por seno de 2000t más pi cuartos, podemos derivarla y conseguir la velocidad, ¿no? Velocidad igual a 2000, no, 2 por 2000, seno es coseno de 2000t más pi cuartos. Pueden derivarla o pueden sacarla al comienzo, ¿no? Está aquí, que es lo mismo. Amplitud por velocidad angular por coseno de WT más pi cuartos. Bueno, ponemos los valores, 2 milímetros, que es la amplitud, por velocidad angular, que es radianes, es decir, 1 sobre s, por seno de 2000, ponemos el tiempo,
más pi cuartos. Entonces, si se dan cuenta las unidades, nos queda milímetros sobre segundo, ¿no? Y esta es la velocidad para este caso, que es 2431. Ahora, si quisieran la frecuencia, bueno, la ecuación de frecuencia, ustedes saben, ¿no? Es 1 sobre el periodo. Así que pueden sacar el periodo, que creo que era... ¿fijo? W. W, ya. Pueden sacar el periodo fácilmente y de aquí sacar la frecuencia, si es que la quieren sacar. Igualmente, gracias por cierto. Igualmente, si entran estos problemas al examen, pueden tranquilamente tener formulario. No hay problema por ello. Pueden entrar con su formulario de integraciones, las ecuaciones, aunque las conservaciones de energía, las tres posibles, son algo que ya llevan hace harto, así que no creo que quieran. Ahora, finalmente nos dice lo que sería, escribe la ecuación que expresa la fuerza que actúa sobre la partícula, ¿no? En función de la posición y el tiempo. Ahora, si se dan cuenta, esa parte se asemeja mucho a cómo se llevan las vibraciones en el libro del ingeniero. Es decir, usando la segunda ecuación de Newton. Entonces partimos de aquí. Fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, fuerza igual a masa por la segunda derivada, ¿no? Si pegamos la ecuación de la segunda derivada, nos queda esta ecuación. Y pueden simplemente dejarlo aquí. Pero lo correcto sería que ustedes pongan los valores, ¿no? Ponen los valores porque tienen todos los datos. Tienen la masa, así que ponen la masa por la amplitud, velocidad angular al cuadrado, por seno de 2000 t más pi cuartos. Y ahora, para la posición, simplemente hacemos el cambio para una condición en la que tengamos posición. Ahora, esta ecuación de aquí, es decir, aceleración máxima, no era así, simplemente es aceleración igual a menos velocidad angular al cuadrado por x. Esta ecuación la traen de física 2. Se la pueden quedar, la pueden guardar, así que la pueden usar sin poner ninguna justificación. Así que, como hicimos aquí, usando la ecuación con función del tiempo, pueden usar únicamente esta ecuación en función de la posición. Ya estaría hecho. En sí no hay más. Si se dan cuenta, casi todo es como física 2. Solo agregan estos conceptos de aquí. Esto es nuevo. Pero esto no es más que teoría que está en el libro. Una pregunta. En este tipo de problema, ¿el ingeniero no daría problemas con coordenada o directamente no daría datos para empezar para trabajar así como vos lo estás trabajando el problema? Datos como esto. Ah, ya, ya. ¿En qué tipo de problema de examen o en qué unidad más que todo el ingeniero toma así problemas con coordenadas intrínsecas y todo eso? Y la primera, el primer tema. Ok, gracias. En el tema de cinemática toma posibles coordenadas, es decir, intrínseca o clásico. No suele tomar cilíndrico, ni a veces sí radial. Pero más que eso, ¿no? Sistemas radiales, sistema intrínseco, sistema clásico, digamos, X, Y por coordenadas. Bueno, Gracias. cartesiano. No problema. ¿Hay preguntas teóricas clásicas que hace el ingeniero o puede preguntar cualquier pregunta teórica de cualquier parte del libro, de los apuntes? Hay clásicas, digamos, las clásicas serían justamente esas tres que te dije, las conservaciones ¿Cuál de es? Disculpa, energía. que creo que no estoy, creo que no estuve esa clase, va a disculpar. Cinemática para sistemas intrínsecos, sistemas radiales,
Es decir, sistema real me refiero a este, ¿no? En el que tienen un sistema que da vueltas. Sí, sí. Y tienen la función aquí posición, Ahora, deducciones. claro. Ah, ya, ya, ya. Después tienen el intrínseco, que tiene la dirección tangencial, normal y Normal. binormal, Sí, y cartesiano, digamos. Pero casi nunca pregunta cartesiano. Y también hay una parte en la que en la que les enseña la aceleración de Coriolis, no me equivoco. Que no me sí. acuerdo cuál era. Pero esa también pregunta. Uy, ya listo. Gracias, gracias, Después, muchas gracias. igual puede preguntarles movimiento relativo, ya sea el simple, es decir, movimiento relativo de traslación, rotación o ambos. Igualmente, si es ambos, pero si fuera ambos, es decir, traslación más rotación, simplemente se suman, ¿no? Así que es bueno que estudien el de ambos, porque si pregunta traslación, anulan todo lo que es rotación y ya está. Si les pregunta rotación, anulan traslación. Y si le pregunta a ambos, ponen ambos. Buenísimo, Y buenísimo, gracias. después les pregunta las condiciones, las conservaciones de cantidad de movimiento, cantidad de energía y movimiento angular. Él le Señor, toma harto énfasis lo que sería la parte de teoría en el espacio, ¿no? Que sería cantidad de movimiento angular. miércoles. Toda la parte de mecánica espacial le importa harto. Y después lo que les puedo preguntar puede ser esto, operaciones mecánicas. Pero aquí no vamos mucho a dificultad porque van a ver que hay preguntas que son complicadas como esta de aquí. Y el punto no es que se tiren una hora haciendo una pregunta práctica. Por ejemplo, este de aquí es más un análisis de funciones. Si se dan cuenta, esto es muy, muy similar a lo que está puesto en el libro, ¿no? Es decir, se trabajó mucho lo que serían datos específicos para poder satisfacer las ecuaciones del libro. Híjole. Entonces dice, la masa suspendida elásticamente de la figura tiene un peso de 4,54 kilogramos y un coeficiente de resorte de 17,86 kilogramos sobre centímetro. El coeficiente de amortiguamiento C es igual a 0,01786 kilogramos sobre centímetro sobre segundo. Construye el diagrama de factor de amplificación, que este diagrama le importa muchísimo al ingeniero, este diagrama de amplificación y el de resonancia. Ustedes cuando estén avanzando van a ver dos diagramas en las vibraciones amortiguadas y amortiguadas forzadas. Y les va a decir que la resonancia, etcétera, ¿no? Tienen que tener cuidado que ahora que las preguntas son más específicas en el método virtual, tienen que saber explicar qué es este diagrama, cómo funciona, y otro diagrama que es el de vibraciones forzadas amortiguadas, que es el de resonancia. Así que no sería raro que pregunte eso en alguna parte de la materia, digamos. Primer parcial, segundo parcial, final. Si no me equivoco, el semestre pasado lo preguntó. Y lo hace preguntando porque es importantísimo. Después hace que una máquina haga resonancia y se va todo a malos lugares. Incluso por la resonancia, se caen puentes por cosas estúpidas. Porque la fuerza bueno, ya sea lo que sea que se acumule, sean fuerzas o vibraciones, se acumulan entre sí, hacen resonancia y se cae todo. Ahora, esta como es una pregunta más teórica, dice, ¿por qué el valor de W sobre P, que es un factor, tiene su máximo tiene su máximo de factor beta? ¿Y cuál es el dicho máximo? Entonces, tenemos aquí una explicación teórica, porque es un problema teórico, y tenemos lo que sería un diagrama, ¿no? Si ustedes les preguntan en el examen,
Esto es más una respuesta de examen por si acaso. Obviamente aquí está con datos, ¿no? Si ustedes les pregunta, ya sea un sistema amortiguado, forzado y demás, tienen que hacer el dibujo, el diagrama. Hagan un dibujo. En este caso, este es un diagrama de un sistema, ¿no? Tenemos el resorte, el amortiguador, K y C. Y aquí está especificado lo que sería el delta estático, ¿no? El delta estático, nuestra masa, y aquí tenemos el movimiento, ¿no? Hacia abajo. Especificamos las ecuaciones que están justamente en el libro. Primera ecuación y el arreglo, ¿no? La ecuación final. Y aquí hacemos lo que ponemos nombres a cada uno de los factores, ¿no? R sobre M lo llamamos delta cuadrado, aunque aquí está como P. C sobre M sería 2N, y este es Q0. Este problema lo saqué de un apunte antiguo, así que probablemente está un poquito diferente a lo que está en el apunte del libro del ingeniero, ya que él también ha hecho cambios. Así que, procediendo, tenemos lo que sería el factor beta, ¿no? Que no sé si ha avanzado hasta ahí en la parte de vibraciones, pero es la parte importante de lo que estamos hablando, vibraciones amortiguadas. Este factor es lo más importante. Entonces, si reemplazamos todos los valores que tenemos en esta ecuación, tenemos ya una forma más completa de ella, ¿no? Que sería 1 sobre tanto, 2n sobre p, bueno, por facilidad digámosle p. Entonces, ¿cuánto vale 2n? Tenemos aquí su valor, ¿no? C sobre m. C es conocido, m es conocido, se pone valor. Y p en este caso esta parte de aquí, que es la raíz de r sobre m, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale r? Lo sabemos. ¿Cuánto vale m? Lo sabemos. Que esto es k, no es r. Solo que el ingeniero siempre lo pone así, más o menos. Sí, sí. Entonces, tenemos aquí la ecuación y les queda, si se dan cuenta, una ecuación en función de dos variables, ¿no? Beta y este valor aquí, que es velocidad angular del estático, si no me equivoco. Ahora, con esto de aquí ya pueden graficar. Obviamente no lo van a hacer a mano, ¿no? Hacer esto a mano es una locura. Así que usa una graficadora. Aquí están los valores calculados, por si acaso. ¿Cuánto vale p cuadrado? Más fácil de decirlo. ¿Y cuánto vale 2n, no? Correspondientemente. Ahora, para graficar la función, obviamente sacamos el máximo, ¿no? Es decir, sacamos los máximos, que es la derivada de la función, cuando vale 0, y sacamos el valor, justamente este de aquí. Ya esta parte de aquí es más analítica, y obviamente en un examen no van a poder hacerlo, ¿no? Así que un problema como este es más analítico, porque difícilmente le van a preguntar algo así. Dudo mucho que estén sacando la derivada de esto de examen. Pero está en el apunte antiguo del ingeniero, así que sería bueno. Entonces, graficamos los puntos, cuando esto vale 0, cuando esto vale 1, hacemos el espejo en este caso de WP para graficar, ¿no? Y aquí está el procedimiento, y es que les queda duda. Obviamente, esto ya es netamente matemático, ¿no? Pero esto netamente ya es matemática. Es decir, las derivadas, sacas las derivadas y acomodas toda la cuestión. Con toda la función derivada
despejas WP, como está aquí. Y sacas condiciones, ¿no? La condición máxima de beta, las otras condiciones. Pero esto de aquí es matemática, así que no es necesario en esta parte elementaria. Tengan por seguro que el ingeniero no le va a preguntar nada raro o nada muy largo, ¿no? Porque el tiempo en el examen está contadito. Es decir, se acaba el tiempo y ya se acabó. No creo que le dé extensión de tiempo. Como sabrán, ya quisieron copiar en máquinas hidráulicas, así que va a estar más estricto con todo eso. No sé la situación de qué pasó después, ni si van a dar examen porque estaban putadísimos los ingenieros, así que no sé qué va a pasar respecto a eso. Y es todo por aquí. Son problemas y van a avanzar lo que sería forzadas, que es lo que más está desarrollado en este de aquí. Tiene problemas de forzadas con la otra auxiliar, que si no me equivoco va a ser Rivero la que va a avanzar. Avanza Rivero y después avanza Katsumi. Y después tienen problemas ya más difíciles, que son los de Warteche, ¿no? Que estas son vibraciones forzadas amortiguadas. Si se dan cuenta, estos problemas son un poquito tediosos de escribir, así que están hechos en hojas, igual que este de aquí. Solo que este está como un filtro, ¿no? Le puse un filtro porque se ve mejor, ¿no? Pero estos problemas son de mayor complejidad y toman más tiempo de análisis, así que difícilmente se le va a preguntar. Si se le pregunta, va a ser algo simple. Por ejemplo, uno de aquí, ¿no? Este es simple. ¿Cuántos No, ejercicios prácticos entran? yo creo que vamos a contarnos tres o dos. Un momento de lo siguiente para que venga. ¿Estás, Rivero? Sí, ya puedo, ya está para que empiece. Ya. Ya, ok. Buenos días, chicos. Voy a empezar a transmitir entonces. ¿Ya? Bueno, le das con Rivero, sigue avanzando. Entonces nos queda una ayudantía antes del examen y ya vemos eso después, para repasar antes del examen. Cualquier duda me avisa. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con continuar con lo que es vibraciones mecánicas, más específicamente en este tema. Pero antes vamos a aclarar algunos conceptos básicos que son muy importantes porque también son relevantes para que ustedes entiendan este tema. Y el primero de todo, y puede entrar incluso como una pregunta teórica del examen, ¿qué es una vibración? De una forma sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Pero, ¿cuál es esa posición de equilibrio? La posición de equilibrio es la que va a llegar cuando la fuerza que actúa sobre él llegue a ser cero o tiende a cero. Importante, ¿por qué oscilación no es igual a vibración? ¿Por qué conviene separar estos conceptos? Ya que las oscilaciones tienen mayor amplitud, mientras que las vibraciones tienen amplitudes tan pequeñas y tan seguidas que vista desde lejos pareciera ser una línea. En las oscilaciones en general hay una conversión de energía cinética a energía potencial o de energía potencial a energía cinética, viceversa. A diferencia de las vibraciones, donde hay un intercambio tanto en energía cinética potencial y de potencial a cinética. Entonces, lo que van a ver ahorita conmigo específicamente es vibraciones armónicas lineales forzadas. Para que ustedes entiendan, vamos a considerar primero un cuerpo de masa M en la posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir posición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas igual a cero.
suspendida por un resorte y sujeta a una fuerza periódica. En esta segunda vamos a tener, este es nuestro cuerpo en el primero, en la posición de equilibrio, y en esta segunda cuando le aplicamos una fuerza. Vamos a tener una fuerza periódica que va a ser igual a P. PM es la fuerza causante, seno de la WF, que esa es la frecuencia forzada, o sea, la fuerza que yo estoy aplicando sobre el resorte, sobre el elástico, y conocido como también frecuencia circular forzada del movimiento. Esta fuerza puede ser una fuerza externa real aplicada al cuerpo o una fuerza centrífuga producida por la rotación de alguna parte que se desbalancea o se mueve. Entonces, denotando mediante una X, que si ustedes se van a la punta del ingeniero, la deducción de esta pequeña parte está perfectamente explicada, pero en resumen es que cuando tiene aquí está el resorte normal, o sea, cuando tiene su alargamiento cuasistático, que es este. Y aquí vamos a tener la variación o la X, cuando nosotros la alargamos. Y ahí la suma, que la tensión va a ser la KL, que es la constante elasticidad del resorte, entre paréntesis, alargamiento cuasistático más la variación de distancia cuando lo alargue. ¿Y de dónde salen esta ecuación de acá? Esta va a ser la sumatoria de fuerzas para la parte 2 de nuestro cuerpo, que va a ser igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. Porque ya no es igual a cero es cuando está en equilibrio. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, tomando este sistema de referencia, que para abajo sea positivo y para arriba sea negativo, este sistema de referencia es relativo. Si para ustedes es más cómodo que arriba sea negativo o para abajo sea positivo, está bien, le va a salir lo mismo, pero eso depende de cada uno. Entonces tenemos primero la fuerza oscilatoria hacia abajo, que va a ser positivo, que dijimos que ya va a ser la amplitud por el seno de la frecuencia forzada por tiempo, más W, que va a ser el trabajo, o sea, el peso del cuerpo, menos cada constante de elasticidad sobre el alargamiento cuasistático más la distancia. Esto igual a masa por aceleración. No se olviden que la aceleración es la aceleración va a ser también la doble derivada de la distancia. Pero por comodidad, para tenerlo aquí, lo vamos a poner como lo pone en el apunte del ingeniero, x2 puntitos. Una vez teniendo eso, hay que recordar que W, o sea, el peso, va a ser igual al coeficiente de elasticidad por la variación cuasistática. Se van a contrarrestar, es decir, que este se va a eliminar con el producto de este. Entonces me va a quedar la masa por la doble derivada de la distancia más el coeficiente de elasticidad por la distancia más, ¿qué es esto? La fuerza periódica. Entonces lo que tenemos aquí es una sumatoria de las vibraciones libres, que fue el primer ejercicio que explicó mi compañero, más esta vez añadiéndole lo que es el movimiento periódico de un sistema. Tienen que tener en claro este concepto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos queda esta ecuación, que es una ecuación no homogénea. Y aquí es donde tienen que recordar lo que avanzaron en ecuaciones diferenciales, que cuando tenemos una ecuación no diferencial, tal como esta, que es no homogénea, que posee un miembro del lado derecho diferente a cero, y que es no homogénea, su solución general se obtiene de la suma de una solución particular. O sea que una solución solamente para esta ecuación que corresponda a los datos del ejercicio. Entonces, nuestra X particular, que va a ser cuando, como ya explicamos, cuando estos movimientos sea igual a cero, en la posición de equilibrio, va a ser XM seno WFT.
¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Al tener mi X particular que va a ser igual a mi X, lo único que tengo que hacer es reemplazar esta en la primera ecuación no homogénea. Por ejemplo, aquí en la K reemplacé ya el valor de X. Y aquí es lo mismo, pero con la diferencia de que voy a reemplazar esta X derivada 2 veces, multiplicado por la masa. Todo es igual a la fuerza periódica. Hasta aquí es pura ecuación diferencial, derivada y nada nuevo. Entonces, para resolver de todo este razonamiento que también está más detallado paso a paso en la punta del ingeniero, que van a ver esta ecuación, se saca y se deducen estas dos ecuaciones, que son para hallar la amplitud de la vibración estacionaria. Pueden ponerla en su formulario, son fórmulas directas ya, para que no tengan que hacer toda la deducción. Y son dos formas de sacarla, dependiendo de los datos que le dé el ejercicio, la amplitud de la vibración. La primera va a ser por la fuerza causante sobre la coeficiente de elasticidad menos la masa por la vibración forzada al cuadrado, o la segunda que va a ser la fuerza causante sobre el coeficiente de elasticidad sobre 1 menos, ¿esto qué significa? Voy a explicarles más adelante, pero esto es la razón de frecuencia, que esta es la frecuencia forzada, cuando yo le aplico una fuerza, y la frecuencia natural del sistema, la que ya tiene por defecto, al cuadrado. Y última cosa aquí, tienen que tener en cuenta que la vibración o la frecuencia natural del sistema, esta también es fórmula, va a ser igual a K sobre M. Vamos con la siguiente parte. ¿Qué es esto? Esto es lo que yo quería explicarle. En esta figura se graficó el factor de amplificación en función de la razón WF/WN. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les voy a aplicar un concepto súper importante que también entró en el parcial anterior, que más que todo, a veces, si no es deducción, le va a ser una pregunta teórica, y es muy, 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 muy importante porque lo van a ver toda su vida y toda su carrera, especialmente si trabajamos con piezas mecánicas sólidas fijas. ¿Qué llega a pasar? Este gráfico especifica cuando la la frecuencia forzada del sistema llega a ser igual a la frecuencia natural. O sea, llegan a un punto en el que las dos van a llegar a ser iguales. Y la amplitud de la vibración forzada se vuelve infinita. Entonces, se dice que la fuerza aplicada está en resonancia. ¿Pero qué es resonancia? Es específicamente esto. Cuando la frecuencia forzada que yo le estoy aplicando a mi sistema llega a ser igual a la frecuencia natural que ese sistema ya tiene. En realidad, la amplitud de la vibración permanece finita generalmente en todos los casos, porque todos los cuerpos están sometidos a una cierta frecuencia. Permanece finita debido a las fuerzas de amortiguamiento, ya sea, por ejemplo, por la fricción del aire o por los amortiguadores en los autos. Pero una situación así debe evitarse igual a toda costa. Porque si la frecuencia forzada no debe elegirse demasiado cerca de la frecuencia natural del sistema. ¿Por qué? ¿Qué llega a pasar? Eso es lo que mi compañero les explicó la otra vez, que fue uno de los casos más reconocidos, fue en el año 1940, en Estados Unidos, en el estado de Washington, cuando un puente que apenas se había estrenado el 1 de julio, colapsó el 7 de noviembre, es decir, casi 3 meses después de su inauguración. Y es así como pueden observar que la oscilación del puente llegó un día a coincidir a tal punto con la oscilación o la vibración del viento, llegando a colapsar. Entonces, lo que tienen que explicar cuando le digan, expliquen en sus propias palabras qué es resonancia. Prácticamente, la resonancia es cuando la frecuencia forzada llega a ser igual a la frecuencia natural, lo cual llega a tener una amplitud de vibración forzada que se convierte al infinito, y cualquier cuerpo
independientemente del material que esté hecho, colapsa. Una pregunta, disculpa. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasaría si la frecuencia forzada fuese mayor o fuese menor que la frecuencia natural? ¿Pasaría ese problema o sí o sí es No, cuando ocurre ese problema cuando es igual nomás? no, solamente es cuando las dos llegan a coincidir. Cuando las dos llegan a la misma vibración, las dos empiezan a crecer de manera exponencial. Ahorita te lo voy a explicar qué es esto. Las dos llegan a juntarse y es que llegan a sumarse, porque si una es mayor y otra es menor, se van a contrarrestar siempre. Pero si las dos llegan a ser igual, van a llegar a sumarse y a llegar a crecer de manera exponencial, que va a llegar en el punto en el que van a destrozar el cuerpo y lo van a destruir, va a colapsar. Y ustedes lo que tienen que hacer, si quieren explicarlo de manera gráfica, esta es la explicación gráfica de lo que sucede en un cuerpo cuando se aplica la resonancia. Ay, 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 gracias. Entonces, la resonancia ya no es el crecimiento de la resonancia, o sea, porque cuando uno tiene una vibración, la vibración se va extendiendo de manera lineal, pero no, la resonancia no va de manera lineal, sino exponencial, y no se detiene hasta que el sistema se sale de control. Vamos a hacer. Entonces, ahora aquí viene lo que su compañero me dijo de qué pasa si la frecuencia forzada es mayor a la frecuencia natural o si la frecuencia forzada es menor a la frecuencia natural. Primero vayamos con esto. Cuando la frecuencia forzada es menor a la natural. El coeficiente de seno WFT va a ser positivo. O sea, el coeficiente de esta parte de aquí, que va a ser el movimiento, la fuerza periódica, va a ser positiva. ¿Y qué significa que es positiva? Solamente se va a decir que la vibración forzada está en fase. O sea, que está en fase, que está dentro de la función senoidal. Ahora, ¿qué pasa cuando la vibración forzada es mayor a la frecuencia natural? Este va a ser negativo, su coeficiente va a ser negativo, lo cual significa que está fuera de fase con 180 grados. Solamente eso. Y ahora recién una vez teniendo en cuenta, me olvidé unas cositas más. Así como tenemos la ecuación para la amplitud de la vibración estacionaria, que es lo que le expliqué, también tenemos ecuaciones para lo que es en su velocidad, que va a ser la amplitud de la vibración por la frecuencia forzada y también para su aceleración, que va a ser la amplitud de la vibración por la frecuencia forzada al cuadrado. Ya, ahora sí, Creo que se cortó la podemos ir. transmisión. ¿Se cortó? Sí, no se está viendo la pizarra. A ver. Sí, perdón, lo cancelé sin querer. Cuando te aparezca esa cosita ahí abajo, dale a ocultar, nomás no pasa nada. Gracias. ¿Dónde se quedaron? Para que lo vuelva a repetir, por favor. Estaba, creo, poniendo la aceleración Ya, en, gracias. en el problema. Sí. Le decía que la velocidad va a ser igual a la amplitud de la vibración por la frecuencia forzada y la aceleración va a ser esta misma ecuación con la diferencia de que esta vez la frecuencia forzada elevada al cuadrado. Son fórmulas que las pueden anotar. Ahora, una vez teniendo todos esos conceptos claros, les puedo explicar los siguientes ejercicios. Primero vamos a empezar con uno sencillo, que es un bloque de 50 kilogramos, se conecta a un resorte de constante K igual a 20 kilonewtons sobre metro. Y puede moverse sin fricción, esta palabra es importante, en una ranura vertical de la manera mostrada. Sobre él actúa una fuerza periódica de magnitud
la ecuación que ya conocemos, donde la frecuencia forzada va a ser igual a 18 radianes sobre segundo. Si la amplitud del movimiento es de 3 milímetros, tiene que tener cuidado que siempre todos los ejercicios que hagamos tienen que estar en el sistema internacional. Determina el valor PM. PM ya le había dado una fórmula, que son las fórmulas de deducción que vimos al principio. Tenemos aquí la amplitud, tenemos la constante de elasticidad, tenemos igual la masa del problema que nos da, y tenemos la frecuencia forzada del sistema. Lo único que nos pide entonces es determinar PM, que prácticamente es separar y reemplazamos valor. Aquí, como les dije, el 3 milímetros solo se transformó a 0,003 metros. Reemplazamos todos los valores y datos del ejercicio y encontramos lo que es la fuerza causante. Una pequeña, también lo pueden hacer para ustedes si la otra ecuación es cómoda, se puede hacer de la misma forma, pero es mucho beneficio, pero no tenemos la frecuencia natural del sistema. Yo les dije que la frecuencia natural del sistema va a ser igual al coeficiente de elasticidad sobre la masa. Y tenemos esos ambos datos, los reemplazamos y ya vamos a tener Wn y podemos ocupar esta fórmula igual sin problema. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todavía. El último es un poco más larguito, pero tampoco es difícil. Un motor de 350 libras, estamos trabajando en sistema inglés. Tienen que siempre darse cuenta de las unidades porque las unidades son muy importantes. Se sostiene mediante 4 resortes, cada uno con una constante de 750 libras sobre pulgadas. El desbalanceo del motor es equivalente a un peso de 1 onza, ubicado a 6 pies del eje de rotación, que significa que va a estar aquí. 6 pies del eje de rotación. Si el motor está restringido a moverse verticalmente, determine A la velocidad de resonancia. Este es un ejercicio hipotético. Ya saben que la resonancia es algo que sí o sí deben evitar a toda costa. Y ve la amplitud de vibración a 12.000 revoluciones por minuto. A. La velocidad de resonancia en este caso va a ser igual a la frecuencia natural Wn en revoluciones por minuto. Entonces, de la vibración libre del motor. La masa del motor y las constantes equivalentes de los resortes de soporte son, sabemos que aquí el peso va a ser igual a masa o masa por gravedad. O lo mismo que nosotros vimos en las deducciones como trabajo. Entonces, despejando la masa, me va a dar que la masa va a ser igual a peso sobre gravedad. Como estamos trabajando en el sistema inglés, esto es algo que deben saber, por si le llegan a dar un ejercicio en este sistema, es que la gravedad es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos el peso, tenemos la gravedad y ya no encontramos la masa del motor. K. Nos dice que la constante de elasticidad es de 750 libras. Pero ¿por qué aquí está el 4? Porque esta es la constante de elasticidad de un resorte. Y nosotros tenemos 4 resortes que están aquí sosteniendo este motor. Por eso multiplicamos esa constante por 4. Aquí hacemos una pequeña conversión porque tiene que estar en el sistema inglés. No lo podemos tener en pulgadas, así que lo transformamos a pies. Entonces, una vez teniendo eso, ya podemos hallar la frecuencia natural, porque aquí arriba dijimos que la frecuencia natural iba a ser igual a la velocidad de resonancia. Entonces, la frecuencia natural del sistema va a ser igual a la constante K sobre M. Tenemos los datos, reemplazamos valores y nos va a salir radianes sobre segundo, porque este con este se va y con B se va y va a quedar radianes sobre segundo. Pero nosotros necesitamos en revoluciones por minuto, porque es así como nos pide el ejercicio. Entonces, tienen que acordarse que un radian sobre segundo
va a ser igual a 60 2pi revoluciones por minuto. Lo único que hacemos es conversión. Ahora recién, una vez respondido al inciso A, podemos ir con el inciso B. La velocidad angular del motor y la masa del peso equivalente de una onza son, ya nos dio el dragado que era 12.000 revoluciones por minuto. Hacemos la misma conversión de aquí, pero esta vez a la inversa. En vez de transformar revoluciones por minuto, la transformamos a radianes sobre segundo. La masa. Le expliqué que la masa, para estos casos, porque estamos trabajando con el peso, va a ser igual al peso por la gravedad. Oh, no, perdón, peso sobre la gravedad. Entonces tenemos una onza, primero lo tenemos que convertir a sistema inglés, que va a ser libras, y después vamos haciendo una libra, y de ahí de la libra ya lo tenemos el peso en el sistema inglés y lo dividimos por la gravedad que va a ser este. Hacemos la conversión y hallamos la masa en una misma ecuación, pero si ustedes lo pueden separar para mayor comodidad. Y ya vamos a tener el valor de la masa. La magnitud de la fuerza centrífuga debido al balanceo del motor. Y la masa del peso equivalente a una onza son. Aquí nosotros sabemos que la fuerza causante va a ser igual a la masa por la aceleración normal, o sea, centrífuga, que esto también va a ser igual a la frecuencia al cuadrado, la distancia, R, que en este lo estamos representando como R, por la masa. Tenemos la frecuencia, que ya la teníamos. Tenemos la distancia, pero la distancia era 6 o sea, 6 pulgadas. Lo que yo estoy haciendo aquí directamente es transformarlo a pies, porque un pie tiene 12 pulgadas. Entonces estoy haciendo la conversión directa aquí en la misma ecuación. Y reemplazo aquí nada más lo que era el valor de la masa que ya habíamos encontrado. Una vez reemplazando esos valores, ya tenemos el valor de la fuerza causante. Entonces, la deflexión estática que provocaría una carga constante PM es decir, lo único que nos pide es hallar la razón de la fuerza causante sobre la K, o sea, el coeficiente de elasticidad. Hacemos la razón y nos va a quedar que la deflexión estática va a ser 0,00511 pulgadas. Ahí si quieren lo pueden transformar igual a pie, pero ya no es necesario porque esa es una respuesta que no la van a ocupar para el siguiente ejercicio. Y ahora vamos con la velocidad circular del motor. Al sustituir los valores de P sobre K, la frecuencia forzada y la frecuencia natural en la ecuación, que es esta ecuación, XM, que es la misma que vimos anteriormente, tenemos lo siguiente. Primero, ¿esto qué quiere decir? Que la frecuencia circular forzada del movimiento es la velocidad angular del motor, que ya lo había especificado el ejercicio en el enunciado. De aquí lo único que tenemos que hacer es encontrar la amplitud, porque PM ya lo tenemos acá, que nos salió este valor. Tenemos la frecuencia forzada y tenemos la frecuencia natural del sistema. Lo único que hacemos es poner en la calculadora y nos va a salir un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir ese coeficiente negativo? Lo único que nos dice es que la vibración está fuera de fase. Y eso es todo.
¿Alguna duda? No, gracias. Ya. Bueno, eso es todo conmigo. Ya mi compañera les va a explicar lo siguiente. Buenos días, chicos. Ahorita ya bueno, les comparto pantalla. Los problemas que vamos a hacer, que les voy a mostrar ahorita, son del BIR y son un complemento a lo que Valeria explicó anteriormente. Entonces, este problema dice: una plomada de 1,2 kilogramos está en un péndulo siempre de longitud de 600 milímetros y se suspende un collarín C que tiene 1,4 kilogramos de masa. El collarín es obligado a moverse con la relación y nos están dando una ecuación, que es esta. Dice con una amplitud de 10 milímetros y una frecuencia de 0,5 Hz. Nos piden determinar la amplitud del movimiento de la plomada y la fuerza que se debe aplicar al collarín C para mantener el movimiento. Entonces, si se pregunta qué es la plomada, es esto de aquí, es lo que cuelga. Y vamos a resolver el problema. Primero tenemos los datos, que es el peso de la plomada, la longitud, que es esto, que lo convertimos a metros, el peso del collarín, que es del collarín C, que es 1,4 kilogramos. Nos están dando la amplitud y la frecuencia. Entonces, para el inciso A, que nos piden el calcular la amplitud de la plomada, primero hacemos un diagrama para ver cómo están representadas las fuerzas. Cuando el collarín se mueve de este lugar a este, va a haber este desplazamiento, que es el que nos da el problema, que es X va a ser igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo. Y como es un péndulo, al moverse, este va a describir un ángulo. Entonces, si estas fuerzas las representamos, la única que podemos ver que está es el peso de la plomada. Y también el movimiento que hace el péndulo al moverse. ¿Qué pasó? Entonces, si hacemos un cálculo de las fuerzas en X, vamos a tener que el menos la tensión por el seno de tita va a ser igual a la masa por esto que va a ser la aceleración. Esto de aquí lo sacamos descomponiendo la tensión con el ángulo que se forma. Y si despejamos la tensión, vamos a tener que va a ser menos la masa por la aceleración sobre el seno de tita. Entonces, si nos quedamos con esta fórmula. De ahí hacemos el cálculo de las fuerzas en Y
Y vamos a tener el siguiente, que la tensión por el coseno de tita menos el peso va a ser igual a 0. Como el coseno de tita es un ángulo muy pequeño, es como si fuera casi igual a 1. Entonces esto viene a ser 1. Y vamos a tener que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad, que es el peso. Y reemplazamos con el dato que habíamos tenido anteriormente, de que la tensión que sacamos es este resultado y lo reemplazamos. Y nos va a quedar esta fórmula. Aquí se pueden ir las masas. Y hacemos un triángulo. Como pueden ver, aquí hay un triángulo donde podemos ver que el seno de tita va a ser igual a la distancia x que recorre, menos esto de aquí viene a ser la distancia en c. No, disculpen. Ya que todo esto es la distancia que recorre y esto de aquí es la distancia en c. Entonces, si hacemos un triángulo, vamos a ver que el seno de tita va a ser la resta menos sobre la longitud de lo que es el péndulo. Entonces, esto podemos reemplazarlo aquí. Y nos va a quedar la siguiente fórmula. Entonces, si multiplicamos, bueno, aquí no eliminé la masa, pero también la pueden sacar. Si multiplicamos la masa por la gravedad, nos va a quedar esto. Si ustedes se fijan en la parte de vibraciones, en el BIR, en la última parte hay como unos parámetros que ustedes pueden tomar en cuenta de acuerdo al caso que están viendo en vibraciones, que después le saco screen y se los mando. Y eso nos da nos da esta fórmula, que también la ven cuando el ingeniero les explique vibraciones, que nos va a decir que la vibración natural va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a la gravedad sobre la longitud. Entonces, Disculpa, Katsumi, ¿será que lo puedes agrandar un poquito más, por favor? claro. Vas a disculpar la molestia. Ahí se ve mejor. Y No entonces sé. seguimos. Gracias. Ya. Entonces, podemos reemplazarla en este valor. Y nos va a dar la siguiente fórmula. Entonces, como es un movimiento armónico simple, vamos a tener esta fórmula, que se las da el BIR. Y como nos piden amplitud, tenemos que calcular esto. Este de aquí, del dato, ya no nos da el problema. Y calculamos lo que nos falta. La frecuencia, ¿cómo se llama esta frecuencia? La frecuencia forzada va a tener esta fórmula que también se las da el libro. Y lo que hacen es reemplazar. Y eso nos va a dar como resultado de que va a ser pi al cuadrado. Y sus unidades son el segundo elevado a la menos 2. Y después la frecuencia natural, que ya la tenemos la fórmula, y que reemplazando nos va a dar este resultado.
Entonces, para tener la amplitud, simplemente reemplazamos con los datos que tenemos y nos va a dar este resultado. Pasando al inciso B, que nos pide calcular una fuerza para que el movimiento no desaparezca, pero nos piden calcularla sobre el collarín C. Entonces, aquí tenemos el collarín C y la fuerza que le vamos a aplicar para que el movimiento se perpetúe. Sobre el collarín también está la fuerza de la masa, porque sigo sobre el peso porque también tiene su propia masa, y la tensión, que es desde donde cuelga el péndulo. Entonces, y sabemos que un movimiento en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, no nos están dando la aceleración en C, pero podemos calcularla sacando la doble derivada de la fórmula del movimiento en X que nos dio el problema y que nos va a dar como resultado esto. Entonces, si hacemos un cálculo de fuerzas en el eje X igualado a la masa por la aceleración, vamos a tener que la fuerza menos la tensión por el seno de tita va a ser igual a la masa por la aceleración. Del anterior inciso sabemos que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad y que el seno de tita va a ser igual al recorrido menos el recorrido en C que tiene sobre la longitud. Entonces esto podemos reemplazarlo en la tensión y la aceleración. Y si lo desarrollamos nos va a dar toda esta fórmula larga. Pero que al final todos son datos que nosotros tenemos. Y que al final les va a dar este resultado. Y esa sería la fuerza. Y ahí acabaría el problema. ¿Tienen alguna duda respecto a este problema? Ya, bueno, si no lo tienen, voy a continuar al siguiente. Este problema dice: una viga en voladizo AB soporta un bloque que provoca una deflexión estática de 2 pulgadas en B. Si se supone que el soporte en A experimenta un desplazamiento teórico vertical y nos están dando la fórmula, donde nuestra amplitud va a ser 0,5 pulgadas, determina el intervalo de valores de la frecuencia forzada, para los cuales la amplitud del movimiento del bloque será menor que 1 pulgada. Desprecie la masa de la viga y supongan que el bloque no se sale de la misma. Entonces, este problema es bastante sencillo. Tenemos nuestros datos que nos están dando la deflexión estática, la amplitud y también una condición de que cuál va a ser nuestra frecuencia forzada si la amplitud es menor a 1 pulgada. Entonces, primero hacemos un diagrama de si el bloque lo movemos a B, cuál es el movimiento que va a tener, y es que se va a ir hacia abajo. Entonces, cuando ustedes avancen con el ingeniero, lo que son las vibraciones forzadas, está en la página 79. Vamos a ver aquí dos cosas. Primero, la masa por la aceleración, que si tomamos como referencia esto como positivo, y como nos están dando el coeficiente de deflexión estática, se usa con esta constante K, que siempre
Que bueno, si ustedes toman esto como referencia positivo, este es negativo. Y esta la ven en la fórmula del ingeniero, de que se representa así. Entonces, esto nos va a dar como resultado esta fórmula. Usualmente hay una fuerza que lo van a ver cuando avance con el ingeniero, pero aquí no tenemos ninguna fuerza, solo tenemos la masa con la aceleración y el coeficiente. Entonces nos piden calcular la amplitud. Como al final termina siendo un movimiento armónico, tenemos esta fórmula, que es la que nos da el libro. Y también en el apunte del ingeniero van a ver otra fórmula para poder calcular lo que es la frecuencia propia del sistema, que va a ser la constante sobre la masa, que eso también puede ser igual a la gravedad por la deflexión estática. Y como nos está dando todo el problema en el sistema inglés, al reemplazar la gravedad, que es 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, y la deflexión estática, que esto nos lo está dando en pulgadas, solo que aquí está haciendo la conversión a pie. Y al reemplazar vamos a tener este resultado. Entonces, me faltó hacer el problema, esperen. Ahí ya. Entonces, al final vamos a terminar con esta fórmula, que va a ser de donde vamos a empezar a hacer el problema. No calculamos esto porque es lo que nos pide. Y el problema nos dice que tenemos una condición de que la amplitud debe ser menor a 1 pulgada. Entonces, cuando ustedes avancen con el ingeniero, van a tener un gráfico que les muestra, que relaciona y como también lo explicó anteriormente Valeria, cómo se relacionan las vibraciones cuando están en fase y cuando están en contrafase. Entonces, cuando está en fase, nosotros vamos a decir que este 1 va a tener un valor positivo. Que aquí, si se dan cuenta, está en valor absoluto. Entonces, si reemplazamos y este valor lo llevamos aquí, y luego despejamos esto, y sacamos el cuadrado que tiene, nos va a dar este resultado. Que la frecuencia va a ser menor a 1 pulgada cuando este sea menor a 9,83 radianes sobre segundo. Y en el gráfico, usualmente vamos a poner el valor de 1 hasta aquí, y se supone que esto tiene que ser menor. Entonces, el gráfico siempre es así, solo que estos valores de aquí son los que estamos calculando. Y después, cuando esté fuera de fase o en contrafase, vamos a usar el otro término del valor absoluto, que va a ser el negativo. Y despejando la frecuencia provocada, vamos a tener que esta va a ser mayor a 17,02 radianes sobre segundo. Y podemos ponerla en el gráfico. Y así vamos a tener, y con eso vamos a tener los dos valores de la frecuencia en los que va a ser menor a 1 pulgada cuando esté en fase y en contrafase. Y así hay varios problemas en el BIR que se resuelven. Y ahí acabaría el problema. ¿Tienen alguna duda? Disculpa, este archivo lo vas a compartir ¿está en el Classroom? No lo revisé todavía.
Mm, no lo tiene el craft. Pensé No revisé, ahorita voy a ver, vas a disculpar. que sí, pero ahorita se los puedo pasar al grupo. Pues ahorita se los paso. Por favor, vas a disculpar. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra duda sobre los problemas? Bueno, si no tienen una duda, esos es mis dos problemas que les tenía que explicar. Y que después le toca a Teche. Ah, no, bueno, todo se dice que van a tener receso hasta las 10. Y después ya les va a enviar una invitación Teche. Gracias.